La gestión de los riesgos del proyecto tiene como objetivo identificar y gestionar los riesgos que no estén contemplados en los demás procesos de la dirección de proyectos. Cuando no se manejan estos riesgos, tienen el potencial de hacer que el proyecto se desvíe del plan y no logre los objetivos definidos para el mismo. En consecuencia, la efectividad de la gestión de los riesgos del proyecto están directamente relacionadas con el éxito del mismo. Los riesgos individuales del proyecto pueden tener un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto si se presentan. La gestión de los riesgos del proyecto tiene como objetivo explotar o mejorar los riesgos positivos, oportunidades, evitando o mitigando al mismo tiempo los riesgos negativos que son amenazas. Las amenazas no gestionadas pueden dar lugar a cuestiones o problemas tales como retrasos, sobrecostos, déficit en el desempeño o pérdida de reputación. Dentro del plan de gestión de riesgos es importante determinar los factores críticos de éxito para elaborar una planificación acorde de las respuestas de los riesgos. Para ello hay tres fases de las cuales determinamos son relevantes en el momento, que es el personal, la planeación y el análisis. En la etapa del personal, comunicar y definir los roles y responsabilidades de los participantes del proyecto. Es importante hacer una adecuada planificación para establecer los tiempos de respuesta, provisionar los recursos, presupuesto y alcance. Y la etapa de análisis, la cual consiste en abordar la interacción de riesgos y respuestas, organizar respuestas ampliadas, oportunas, efectivas y acordadas, abordar las amenazas y oportunidades y desarrollar estrategias que permitan que los riesgos sean mitigados. Dentro del siguiente diagrama de flujo de gestión del riesgo del proyecto identificamos 5 etapas en las cuales el plan de riesgos debe abordar la mayoría de riesgos, respuestas, estrategias que permitan que el plan de gestión de riesgos sea estructurado adecuadamente según la metodología del PMBOK. La primera etapa es identificar los riesgos, la segunda, realizar análisis cuantitativo de riesgos, la tercera, realizar análisis cuantitativo de los riesgos, la cuarta, establecer un plan de respuestas ante los riesgos y la quinta, realizar el monitoreo y control de los riesgos. A continuación vamos a mencionar las brechas que cada uno de los integrantes del equipo de trabajo establecieron dentro de los proyectos que cada uno ha trabajado de acuerdo a su experiencia laboral. Las brechas identificadas en la gestión de riesgos de un proyecto fue primero, no identificar, analizar, planificar la respuesta, implementarla y llevar un control adecuado de los riesgos que se presentan en el proyecto. Segundo, no priorizar los riesgos que se van desarrollando en el transcurso del proyecto para analizarlos y poder implementar alguna acción y mitigarlos. Tercero, no hacer un análisis cuantitativo de los riesgos individuales del proyecto. Cuarto, no tener planes para la mitigación de los riesgos, o sea, no implementar como una respuesta a esos riesgos. Quinto, no aprovechar las oportunidades y reducir las amenazas que se ven en el proyecto. Acá se debe tener en cuenta tanto los riesgos positivos como los riesgos negativos. El sexto, que el equipo de proyecto no tenga los objetivos claros del proyecto y por lo tanto pues no pueda cumplir con la ejecución del trabajo acordado dentro de los límites que se dieron inicialmente. El séptimo, no tener en cuenta a los interesados claves del proyecto y las necesidades de cada uno de ellos. Octavo, no tener presentes los riesgos de ambigüedad y la variación del proyecto. Noveno, no contar con un presupuesto adecuado y no tener estipulado en el cronograma cualquier imprevisto para los riesgos emergentes. Décimo, no contar con la opinión de expertos en todo el tema de gestión de riesgos. 11. No categorizar de manera adecuada los riesgos, dando de pronto prioridad a algún riesgo no tan grave y dejando a un lado algo que sí pueda afectar directamente al proyecto. El 12 es no implementar de manera adecuada la matriz de probabilidad de impacto. Y por último tenemos el 13, que es no llevar un registro de lecciones aprendidas, porque puede ser que un riesgo antes presentado se pueda volver a presentar y si se tiene el registro de lecciones aprendidas va a estar la solución, pero si no, pues va a llevar a un riesgo en el proyecto. En el proceso de gestión de riesgos se encontraron las siguientes brechas. Primero, planteamiento de propuestas sin tener en cuenta las condiciones y requisitos de las partes interesadas. Segundo, la medición inadecuada del impacto y la probabilidad de los riesgos que se puedan materializar. Tercero, plan de respuesta de los riesgos limitada en cuanto a los planes de contingencia. Cuarto, no es clara la asignación de los responsables de los riesgos. Quinto,
no se abordan adecuadamente las amenazas, riesgos negativos y las oportunidades, riesgos positivos. La poca frecuencia de las auditorías internas para el monitoreo de respuestas del riesgo. Séptimo, información desorganizada para mantener al tanto a las partes interesadas sobre los riesgos y cómo se gestiona y se monitorea. Octavo, definición clara de los umbrales de riesgo mensurables. Noveno, nivel correcto de contingencia del presupuesto y del cronograma para riesgos emergentes. Décimo, el análisis de las lecciones aprendidas de otros proyectos, ya que se vuelven a presentar las mismas incidencias. Onceavo, establecer los puntos de control de los riesgos dentro del cronograma del proyecto. Doceava, no hay una RBS definida y qué entregables impacta esta. Treceava, ausencia de informes para documentar, analizar y comunicar los resultados de la gestión de riesgos tanto cualitativa como cuantitativamente. En los proyectos que he participado como líder, me he encontrado las siguientes brechas al momento de gestionar los riesgos. Primero, no definir el nivel de riesgo exponiendo el resultado final del proyecto. No utilizar una herramienta de análisis para calcular la probabilidad de afectación del riesgo. No hacer un cálculo aproximado del presupuesto para contingencias, generando así sobrecostos. Las personas del equipo de proyecto no tenían claros los objetivos y subestimaron los riesgos que aparecieron durante la ejecución del proyecto. No se definieron completamente los roles y las responsabilidades de las personas competentes seleccionadas precisamente para la labor de gestionar los riesgos. Las lecciones aprendidas no se tenían de otros proyectos ejecutados, entonces no teníamos un instrumento de recopilación de datos. La evaluación subjetiva de los riesgos y su evaluación cualitativa se realizó sobre los riesgos identificados de mala manera y por ende pues su calidad no era la mejor. Y por último, no se planeó adecuadamente el seguimiento a los riesgos disminuidos o los eliminados, lo cual más adelante volvieron y generaron pues un impacto negativo durante la ejecución del proyecto. En Maximobility, que es la empresa en la que laboro, encontré 10 brechas, la cual el número 1 es no hay un involucramiento de los interesados en los proyectos. Hay una falta de seguimiento por los directores del proyecto en cada país que se realiza un despliegue de la aplicación. No se encuentra una documentación de los proyectos que se llevan a cabo en la compañía. No se tiene un presupuesto de las actividades a desarrollar ni los recursos que se necesitan para utilizar. No hay una definición de hitos para los proyectos y alineamiento hacia estos. Falta de comunicación hacia los interesados con los avances del proyecto. No se realiza una matriz de riesgos para identificarlos y tener planes de contingencia. No hay seguimientos o KPIs al cumplimiento de los objetivos. Fugas de información y confusión a los interesados o participantes del proyecto. Y por último, no existe un proceso de ejecución para llevar a finalidad el proyecto. Estas brechas se identificaron y son los más comunes en el cuales se generan o se presentan para el no cumplimiento del proyecto satisfactoriamente y cumplir los tiempos que se han planeado en la gestión del. En cuanto a las estrategias, nos hemos basado en McGrath. Él plantea básicamente 5 estrategias. El primero es la transferencia de riesgos, donde básicamente lo que se hace es trasladar ese riesgo desde el equipo a los expertos. El segundo es el aplazamiento de riesgos, donde se cambia el orden en el que se van a desarrollar las actividades previstas. El tercero es la reducción de riesgos, que lo que permite es reducir la posibilidad de que ocurra un contratiempo. El cuarto, eliminación de riesgo. Si es un riesgo que puedes evitar por completo, pues se elimina. Y si sabes de alguna tecnología que conlleva un riesgo, pues se sustituye por otro. El quinto y último es la aceptación de riesgo. En ocasiones pues no va a haber más remedio que reconocer que no hay mucho que se puede hacer. Entonces pues hay que aceptar el riesgo y tener un plan de contingencia para ello. Las estrategias que identificamos en el grupo para poder minimizar los riesgos fue primero diseñar y desarrollar un análisis DAFO de tal forma que se pueda determinar qué puede afectar el proyecto. A esto nos referimos con detectar amenazas y oportunidades externas, así como las debilidades y fortalezas internas. El segundo es realizar informes y gráficas de consumo para poder identificar la situación de mayor probabilidad de riesgo.
Esto, gracias al Project Management, se puede seguir analizando y distribuyendo sus recursos disponibles totales por proyectos, por periodos, por medio de la elaboración automática de informes y gráficas de consumo para poder detectar esas probabilidades de riesgo. El tercero es hacer simulaciones para afrontar lo inesperado del día a día. Por medio del PER y CMP se puede identificar cómo afectará lo imprevisto en el proyecto. Entonces, a lo largo del desarrollo del proyecto es inevitable eliminar ciertas acciones que suponen un riesgo para el trabajo, pero por ese motivo es necesario elaborar simulaciones que nos ayuden a afrontar esos imprevistos. El cuarto, tenemos implementar alternativas de solución a los posibles riesgos, de tal forma que se tenga un impacto mínimo al final del proyecto. Con esto, a lo que nos referimos es que se deben estudiar las distintas posibilidades y podremos haber guardado esas simulaciones que creemos convenientes o que tengan mayor probabilidad de que terminen siendo utilizadas. De este modo y sin perder el tiempo podemos aplicar la alternativa que teníamos diseñada. Y por último, usar Synapse como herramienta para la planificación, gestión de proyectos y equipos de trabajo para minimizar el impacto de riesgo e implementarla de la mejor medida. Básicamente, entonces, lo que nos permite es realizar cambios de una manera rápida y fácilmente. Para la metodología de Delphi generamos una pregunta, la cual la formulación es la siguiente: ¿cuál cree que es el proceso que no es aplicable en la gestión de riesgos y por ese motivo se genera retrasos o fracasos en los proyectos? Lo que hicimos fue coger todas las brechas que identificamos en cada uno de nuestros trabajos y los agrupamos en los procesos que nos menciona el PMBOK dentro del plan de gestión de riesgos. De esos procesos identificamos la identificación de riesgos, priorización de riesgos, análisis de riesgos, control de riesgos, cuantificación de riesgos y creación de planes de contingencia. A esas dimensiones le dimos 3 categorías para clasificarlos según su importancia. Después de tener esta cuantificación de los procesos, entramos a generar la priorización de los procesos, de los cuales creemos que se debe entrar a realizar de primera para así tener el último proceso, cuales encontramos como prioridad número 1, identificar los riesgos; segundo, cuantificación de riesgos; tercero, creación de planes de contingencia; cuarto, priorización de riesgos; quinto, control de riesgos; y sexto, análisis de los riesgos. Cabe aclarar que esto no genera o no están organizados según su importancia, sino creemos que este es el proceso que se debe llevar para que nuestras empresas puedan tener un mejor plan de gestión de riesgos y así eliminar o minimizar las brechas que nosotros identificamos en la ejecución de cada proyecto.